muchas gracias por venir a esta sesión, envolviendo tu negocio con Drupal utilizando una arquitectura orientada a proyectos. Ahora veremos en detalle todo lo que vamos a hablar en esta sesión. En primer lugar, os voy a dar un poco la turra sobre mí para presentarme. Y bueno, soy Hansete, entrenador Pokémon nivel 40, con mi compañero Druplicon, que es un Pokémon que ha metido ahora, que es prácticamente calcado al icono de Drupal. Y bueno, ya hablando un poco más en serio, soy Juan Embernal, que actualmente trabajo en Idealista News como desarrollador Drupal. También soy profesor de Drupal 8 en la plataforma de formación online Open Webinars. Y bueno, llevo ya más de 8 años trabajando con Drupal y alrededor de unos 200 commits en Drupalore. Y también mantengo varios módulos de la comunidad, actualmente 7, siendo el que más descargas tiene ahora mismo, más de 200.000, el S3FS, que es un módulo que se integra con el sistema de ficheros de Amazon, S3. Y bueno, me podéis encontrar tanto en IRC como en Telegram bajo el nombre del nick de Hansete. Y tengo también una cuenta en Twitter, pero llevo 2 años sin poner nada, así que ahí yo la pongo por poner, pero realmente no es necesario. Y bueno, vamos a empezar ya con esta sesión. Estamos acostumbrados principalmente a que la mayoría de nuestros proyectos de Drupal tengan un propósito concreto, que sean ya un producto completo. Y bueno, nosotros vamos a cambiar un poco ese enfoque, aprovechando de que ya hay, por ejemplo, empresas con una tecnología ya asentada en el negocio principal y está desarrollado en otras tecnologías que no son Drupal. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es aprovechar múltiples pequeños proyectos, más pequeños, que le puedan envolver a este negocio principal y le puedan dar un mayor valor a lo que es este negocio. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de posibles proyectos que se pueden, para este tipo de compañías, que son replicables para otras. Como por ejemplo una sección de empleo, una parte de formación, de que vayan haciendo cursos, partes tipo blog de tecnología, guías de uso, etcétera. El hecho también de poder tener un sistema, por ejemplo, con Paragraph o con otras herramientas que te permita ya a un usuario de dentro de la propia empresa que se pueda configurar rápidamente landings para promociones y comerciales, con fines comerciales. La típica página de sobre nosotros con las caras de los jefazos y que sea configurable. Y bueno, también añadir la potencia de que nos ofrece ya Drupal 8 en el tema de internacionalización. Y por ejemplo, también podemos aprovechar páginas que son viejas que queremos darle como internacionalizar esas secciones y como primer paso a migrar esas nuevas secciones, pues podemos empezar a ofrecer ya lo que es la parte internacional. Crear servicios web que puedan ser fácilmente gestionados, de subir una imagen y ya te devuelva un servicio web, las típicas páginas de info, de política de privacidad, de cookies, páginas estáticas, que luego nos suponga una subida a producción gorda el hecho de tener que cambiar, a lo mejor que se nos ha pasado una coma o algún acento. Y bueno, por poner también alguno más, podríamos meter foros y otros proyectos que van. Como hemos dicho, al final la idea es que en este tipo de compañías, donde la tecnología principal no es Drupal, pues no bajar los brazos, intentar drupalizarlas y crear como una especie de CMS alrededor de esa compañía. Y bueno, la arquitectura orientada a proyectos es el nombre que le hemos dado a esta manera de enfocar estos mini proyectos. Y bueno, vamos a empezar porque nosotros para desarrollar para enfocar este problema, principalmente lo que hemos hecho es fijarnos en el Drupal Core para estructurar todo nuestro proyecto. Como podemos ver, esta sería una instalación normal de Drupal 8. Tenemos, por un lado, las librerías tipo todas las clases que tenemos en Lead y en Component, que al final lo que hacen es construir una base para que tú vayas, para que se construya el resto de módulos que le dan la configuración básica a nuestro Drupal. Pues nosotros hemos hecho algo muy parecido, que hemos hecho un módulo aparte donde al final en este módulo de core, que le hemos llamado así,
lo que intentamos meter es definir muy bien nuestra metodología de trabajo y cómo vamos a querer construir nuestros siguientes módulos. Y bueno, ya tenemos luego una parte más, que estaría en la parte de la instalación de Drupal 8. Tendríamos los típicos módulos base que se necesitan para la instalación, algunos son opcionales. Y nosotros hemos hecho también esa réplica creando unos módulos que sean totalmente independientes, que tengan un propósito concreto, configurables, que estén orientados a proveer servicios a otros módulos. Y de esta manera, pues digamos que estamos creando una parte común, que es, iremos viendo a lo largo de las diapositivas, que tenemos puesto la parte azul como que es la parte común de lo que es una instalación de Drupal. Nosotros queremos conseguir algo muy parecido, que es tener una parte común que sería el azul, y luego en esa instalación pues tenemos una parte personalizable donde en una instalación normal de Drupal tenemos nuestros módulos Contrib y Custom, y en nuestro caso introducimos un concepto más, que es el concepto de equipo, porque al tener ya muchas funcionalidades comunes con ya toda la parte de base para empezar un proyecto dentro de nuestra empresa, que ya tenga pues tema de guía de estilos, tema de implementación con servicios externos, con CDN, con Amazon, etcétera, pues es también un punto de partida con el que a lo mejor otros equipos que no tengan a lo mejor tanto conocimiento con Drupal necesitan crear una plataforma de gestión de contenido rápido, y entonces aprovechan ya este sistema que les permite que sea forkable, y entonces hemos añadido un nivel más que a la hora de estructurar estos módulos de proyecto, pues tenemos un nivel más de jerarquía que va a definir qué equipo está implementando qué proyectos. Y bueno, al final, digamos que el último eslabón tenemos los módulos de proyecto, que al final son esas bolitas que hemos visto, que es cada uno de esos proyectos. Y por otra parte tenemos módulos de equipo que implementan funcionalidad común, pero que son solo dependientes que solo son comunes para para el equipo que está desarrollando, y los separamos de lo que queremos tener como un core, una instalación, un perfil de una funcionalidad común. Aquí tenemos otra parte que ya luego detallaremos más, que al final es cómo hemos dividido los 3 pilares básicos de módulos, configuración y temas, y dejando lo que es una capa común, que va a ser reutilizable por otros equipos, y luego una parte ya custom, que es la que cada equipo pues va a desarrollar para darle su funcionalidad. Y bueno, ¿qué buscamos con esta forma de trabajar? Al final buscamos que sigan el camino de Drupal, y esto nos facilita de que a la hora de estructurar nuestro proyecto pues tenemos las facilidades de que cómo estamos construyendo nuestros módulos nos permiten que poco a poco estén tan desacoplados y tan concretos y que se puedan configurar, que acabamos que muchos de esos módulos ahora mismo son módulos contribuidos en Drupal. Y bueno, al final, como hemos hablado, trabajamos en un core común reutilizable donde otros equipos también pueden aportar su grano de arena. Y también, como hemos dicho, puede ser, al tener ya un entorno montado, nos facilita meter proyectos a lo mejor MVP de algo muy concreto para trabajar rápido, como ya tenemos, digamos, todos los estilos de nuestra empresa, todas esas cosillas de integraciones con terceros, y entonces puede ser una parte muy interesante para que metamos un proyecto de forma muy rápida y no tengamos que estar montando nuevos servidores, y al final pues ahorramos bastante tiempo para esos proyectos que si luego pueden crecer, pues a lo mejor los podemos separar en otras máquinas. Con esto conseguimos también, conseguimos y buscamos que este proyecto, como hemos dicho, sea forkable, que pueda servir para otros equipos dentro de otros equipos de desarrollo de nuestra compañía, para que esos módulos sean tan desacoplados que tú realmente, si quisieses hacer un proyecto por tu parte, podrías aprovechar bastante de esa lógica. Y bueno, al final lo que tenemos es un código y una configuración totalmente desacoplada, que eso nos permite que, por ejemplo, en el tema de multisite, a lo mejor en España, nosotros, por ejemplo, tenemos el negocio en España, en Italia y Portugal, y al tener todo perfectamente separado, pues nos permite que a lo mejor en España activemos un proyecto antes, que en Italia lo activemos después, y sin llegar a meter esos shifts, que se ejecute código que no hace falta, que tengamos acceso a rutas que no son necesarias,
y bueno, al final queda todo muy separado y bien organizado. Como hemos dicho, otra ventaja de tenerlo todo bien separado es que si uno de esa cantidad de proyectos que tenemos vemos que crece mucho, pues va a ser mucho más fácil separarlo y montarlo aparte para mejorar su rendimiento. Y bueno, ya como parte de metodología de trabajo, intentamos hacer pull requests de código más pequeño, y entonces vamos viendo cómo nuestro core va creciendo y a lo mejor una parte que ya tenemos testeada y validada, pues la podemos mergear, digamos, y subir a producción, pero como ese proyecto lo tenemos como en estado desactivado, nos permite a la hora de gestionar mejor los conflictos de código de configuración, pues ir haciendo que ese proyecto global no se estanque. Inconvenientes de este tipo de filosofía de arquitectura, que al final, al principio lo que tenemos es que, pues, como hemos dicho, si tenemos un solo CMS, pues al final tenemos que estamos compartiendo los mismos recursos para todo. De cara a seguridad, nos podemos ver afectados con varios proyectos a la vez, pero también está la ventaja de que también los solventa de todos a la hora de actualizar, pues los solventas de una también. Tema de rendimiento, tienes que tener muy claro las políticas de caché que quieres implementar y luego ver si tenemos diferentes picos de tráfico, pues tienes que estar atento para ver si luego merece la pena migrar a nuevas máquinas. Y el tema de errores igual, a lo mejor un error tonto que no has probado lo suficiente, pues te puede tirar varios proyectos de una. Y bueno, ahora vamos a contar un poco cómo ha sido la implementación, los temas más importantes de cómo hemos enfocado este tipo de proyectos, y vamos a seguir esta hoja de ruta. Y bueno, vamos a empezar hablando del multisite, del multilenguaje. Como hemos dicho, nosotros tenemos el negocio principal, lo tenemos en España, Italia y Portugal, y luego aparte, pues aquí hemos puesto 3 entornos, pueden ser todos los que queramos, y al final lo que hemos hecho es crear un multisite donde en cada una de estas combinaciones tenemos nuestro setting y nuestros servicios YAML, donde vamos a ir configurando diferentes cosillas, como por ejemplo lo que hablábamos antes, lo que es el tema de la activación de los proyectos. Para el tema de multilenguaje nos hemos encontrado con algunas problemillas al principio, cuando empezamos con el tema de Drupal 8. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos internacionalizando absolutamente todo, hasta los números, los que llevan coma, punto, espacio en decimales o en millares, y lo tenemos traducido a más de 14 idiomas en los proyectos. Como hemos visto antes, tenemos los sites de los países de negocio en España, Italia y Portugal, pero para desarrollo hemos añadido un site más que es en inglés, porque cuando empezamos a trabajar con Drupal, a la hora de exportar la configuración nos daba bastantes problemillas el hecho de que si estabas en una interfaz donde a lo mejor la configuración normalmente de base la queremos que todos los lang coders, que toda esa configuración sea en inglés, si luego te ibas a interfaz y cambiabas alguna cosilla que no fuese una traducción, te cambiaba los lang coders de prácticamente toda la configuración, al final acaba siendo un poco lío, y desde que implementamos este nuevo site en inglés y desarrollamos a partir del inglés, y luego si tenemos que hacer pruebas, tiramos de los diferentes entornos de desarrollo de los otros países, no hemos tenido ningún tipo más de conflicto. Y luego también queremos que cada país tenga como idioma por defecto su idioma origen. Entonces, para ello estuvimos probando al principio, intentando en el settings, intentando hacer config split, y al tirar de una configuración tan troncal como es la de system site, que es donde se define el idioma por defecto, pues nos estaba dando problemas y no lo pillaba bien. Al final utilizamos un config filter, que como no sé si sabéis, el config filter os sonará, que es un módulo bastante común en Drupal 8, que al final implementa un sistema de plugins que actúan en la importación y en la exportación de la configuración. Y entonces va recorriendo todos esos plugins que implementan estas modificaciones, y aquí de forma dinámica tenemos aquí un ejemplito de que al hacer esa importación, pues seteamos el idioma por defecto en cada sitio.
Ahora vamos a ver el tema de diferentes dominios de acceso, porque como podéis ver en un proyecto, como hemos dicho, que está tan asentado, pues si queremos hacer un Drupal alrededor, es normal que rutas drupaleras como /user, /admin, /node, /ajax, etcétera, pues seguramente estén ya utilizadas por, digamos, la plataforma origen que tiene ya el negocio principal. Solución que hemos buscado para este problema. Tenemos dos dominios diferentes. Tenemos por un lado intranet y una intranet que correspondería también es la plataforma en la que los editores gestionan el contenido, tenemos la parte de administración, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte web, que es donde ya directamente se visualizan nuestros proyectos y ya está. Y bueno, a tener en cuenta a la hora de hacer esta separación, tienes que implementar un contexto de caché según el dominio, para evitar que a lo mejor un enlace de la intranet se caché y apunte luego en producción en la parte web a una URL que no tienes acceso. Y bueno, fue tan sencillo como eso, crear un nuevo contexto de caché, y lo que hace los contextos de caché de Drupal es que te crean un registro diferente de caché según el contexto que definan. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es que en procesos de cron internos, donde se pueden generar envíos de correo, etcétera, tener muy localizadas qué URLs queremos que vayan a ser sí o sí con el dominio, digamos, de la web. No vaya a ser que estemos enviando suscripciones a usuarios y luego vayan a pinchar y nos lleve a la intranet, que tampoco tienen acceso. Y bueno, otra ventaja de tenerlo separado es que cuando estás haciendo un paso a producción, directamente puedes hacer una última prueba final de que tu proyecto funciona antes de que realmente esté abierto al público. Puedes, por ejemplo, aprovechar eso para activar proyectos y que se vaya gestionando el contenido, añadirlo y preparando todo el contenido para que esté listo para estar en producción. ¿Cómo se acceden a los proyectos? Pues al final la idea es que una URL, un patrón de URLs, gracias a un equipo de sistemas, redirija el tráfico y todas esas peticiones a tus máquinas. Y de esa forma pues puedes tener ya directamente, vas juntando lo que es el negocio principal que tiene sus URLs y ya tienes tú asignadas determinadas rutas que van a ir para tus proyectos de formación, de empleo, etcétera. Ahora vamos a pasar a los tres pilares fundamentales de cómo hemos hecho la arquitectura de módulos, tema de configuración. Y vamos a empezar con una estructura de directorio muy básica que refuerza un poco lo que hemos hablado en las primeras diapositivas. Tenemos la parte azul, que es la parte común, que es la parte que todos los equipos van a tener, y luego ya pues cada equipo va a ir configurando, y luego tenemos la parte de equipos. Aquí he puesto dos equipos de prueba, las mofetas y los castores, que cada equipo tiraría y iría implementando su parte. Y bueno, por un lado lo que hemos dicho, tenemos los módulos de equipo que implementan funcionalidad común que es solo de ese equipo, suelen ser muy pocas cosillas. Y ya luego en la parte de proyectos, pues cada uno ya está definiendo su proyecto, qué rutas pertenecen a ese proyecto, qué funcionalidad tiene, etcétera. Estos son unos principios que tenemos en cuenta de cara a desarrollar nuestros módulos, que tienen que tener una funcionalidad concreta, que sean configurables, que estén orientados a proveer servicios al resto de módulos proyectos y que puedan ser extensibles y alteren la funcionalidad. Y bueno, y por último, que evitar a toda costa que no tengan dependencias, circulares. ¿A qué nos referimos con funcionalidad concreta? Pues es un poco la filosofía que hemos estado diciendo de que siempre nos guiamos un poco de cómo Drupal tiene organizado su instalación. Por lo tanto, aquí tenemos una serie de módulos que se dedican a hacer una cosa sola. Igual que no queremos tener ficheros de código, el megafichero de 2000 líneas, pues tampoco queremos que en un módulo tengamos ahí metido ahí a capón todo lo que queramos. Entonces, cada uno intentamos que tengan una funcionalidad concreta y esté separado. Y de esta manera, estos tres modulillos, ahora mismo, al seguir esa filosofía, han pasado ahora a ser módulos contribuidos dentro de Drupal, como son la configuración desacoplada, el trailing slash que te pone una barra y el módulo de file version, que empezaron siendo módulos propios, pero hemos ido aprovechando y los hemos preparado para que ya el resto de la comunidad los pueda disfrutar. Un ejemplo de módulo con una misión concreta
podría ser uno de los módulos más importantes, que al final es el que define un poco la estructura del resto, que es el módulo donde definimos, donde implementamos la funcionalidad para identificar los proyectos. No hemos hecho otra cosa nada más que implementar un sistema de plugin, donde cada proyecto, cada módulo de proyecto implementa su plugin de proyecto, configura qué idiomas activos tiene ese proyecto, por si no los quiere tener todos, etcétera. Y en un fichero YAML vamos definiendo qué tipos de rutas tienen ese proyecto para aplicar lógicas según el proyecto en el que estamos. Y al final, sabiendo ya en qué proyecto estamos, pues podemos hacer variaciones. Hemos creado también un plugin condition que es nativo de Core, así igual que podemos elegir meter un bloque en el layout de bloques, un bloque en el que podemos definir este bloque pónmelo solo para un tipo de contenido, pues también podemos aprovechar en bloques con textos, etcétera. Para este proyecto méteme un bloque o hacemos otra lógica. Y bueno, una vez que ya tenemos, digamos, toda la funcionalidad concreta por un sitio, es muy importante que sean configurables. También seguimos un poco la forma de Drupal y que nos va a facilitar luego poder contribuirlos. Y bueno, en esta parte, digamos que si ya tenemos toda la configuración, digamos, toda la funcionalidad aislada, no tenemos que meter esa lógica de negocio final de un proyecto en esos módulos. Por lo tanto, queremos que sean configurables. Tenemos que identificar bien qué tipo de configuración es la que queremos meter. Todo esto ha venido a partir de, como os comentaba antes, de que otros equipos de tecnología han querido usar este sistema que tenemos nosotros y nos ha obligado a darle una vuelta más a la hora de configurar, de que todos esos módulos sean configurables. Y tenemos que identificar si, por ejemplo, cosas de analítica o partes del CDN, si lo queremos poner, si es mejor idea que se pueda configurar con el sistema de configuración de Drupal, si algunas cosas las queremos que sean personalizables a partir de parámetros de servicio de los servicios de Drupal, y ya por última acción serían en los settings. ¿A qué nos referimos con que sean orientados a proveer servicios? Aquí tenemos un ejemplo muy simple. Tenemos un módulo que directamente nos lee unos YAML que están definidos en cada proyecto y tenemos un source y un alias. Te coges esos YAML, le lanzas un comando DRAS y te los está de cara a pasos de producción, a pasos de pre, y que no te vayas sumando versiones del Hook Update, pues directamente ya nos va sincronizando todas estas rutas. Al final lo que queremos es eso, que un módulo haga una cosilla y que lo haga bien y listo. A la hora de la extensibilidad y la alteración de la funcionalidad, intentamos también seguir las buenas prácticas de Drupal. El tema del sistema de plugins pues, es una absoluta pasada. Con el tema de servicios y el swapeo también nos da muchísima potencia. Siempre que podáis que esas clases que nos aportan funcionalidad sean servicios, nos permite, por ejemplo, el hecho del swapeo de servicios, que en determinadas situaciones, por ejemplo, estamos a lo mejor tenemos un proyecto que conecta con un CRM. Pues al final lo que queremos es que en producción conecte con el CRM de producción, el de preproducción con el de pre, pero en local, como no hay un CRM local, pues lo que hacemos es que swapeamos ese servicio para local, lo moqueamos, nos genera un UID, que es lo que queremos, porque realmente no queremos testear el funcionamiento del CRM, solo nuestra parte, y bueno, nos da cierta ventaja, por ejemplo, a la hora de crear ciudades, localizaciones de diferentes países. España, Italia y Portugal, cada uno tiene una administración geográfica que hace lo que quiere, tiene unos niveles bastante diferentes, y bueno, al final lo que tenemos es una clase por cada, evitamos meter muchos ifs, y tenemos una clase que se encarga de cada cosa. Y luego, a la hora del swapeo de servicios, elegimos para qué países van a tirar de una clase y qué otros países van a tirar de otra. Y de esta manera, el código final queda totalmente limpio, queda muy limpio. Y bueno, y con eso ya lo tendríamos todo. Ya estaría también la parte de tema de eventos, tema de hooks, que vamos a hablar ahora. A la hora de que nosotros queremos generalizar una parte y luego que, digamos, cada nivel tenga la oportunidad de sobreescribir lo que ha implementado el anterior, si se diese el caso, pues para eso hemos implementado una política de pesos muy sencilla,
donde vamos a ir permitiendo que al final el equipo, el proyecto, que es el eslabón final, tenga la potestad de poder alterar lo que quiera si no coincide con las lógicas comunes. Y bueno, el hecho de las dependencias circulares, a la hora de jerarquizar nuestro proyecto, nos facilita de que sea una jerarquía tan clara de que no haya dependencias circulares. En algún momento en el que tenemos que tener más cuidado serían los módulos comunes, que a la hora de que se llamen entre ellos no haya problemas, que vayan en una sola dirección, pero bueno, en general te facilita bastante el hecho de tenerlo todo tan separado y jerárquico, de que no tengas esos problemas. Ahora vamos a hablar de la arquitectura de temas, que al final sigue lo mismo. O sea, tenemos un tema base común, que ya tiene, digamos, todo la guía de estilo de la compañía, etcétera, y luego cada equipo, si quiere, puede crearse un tema base común, y luego podemos crear también un tema por proyecto. Tenemos aquí, por ejemplo, si quisiésemos hacer temas normales o temas con el HTML de AMP. Al final lo que queremos es, igual que los módulos, que el tema sobrescriba, por última instancia, pueda sobreescribir la presentación y que esté todo de forma separada y muy clara. Y para ello lo que hemos hecho es hemos implementado un Theme Negotiator, y que lo que hace es, al final, no sé si a la hora de desarrollar si os habéis llegado a meter en esta parte, pero tenemos distintos negociadores, que son servicios que tienen un tag Theme Negotiator y luego una prioridad. Y entonces Drupal va leyendo todo ese tipo de servicios hasta que uno cumple una condición y lo asigna. Por ejemplo, uno de ellos es el tema por defecto de Drupal, que tiene Default Theme Negotiator, que lo que hace es que cuando llega ese, te pilla la configuración que tengas configurada y ya te asigna uno por ese tema para toda la petición. Y bueno, lo que hemos hecho nosotros es que si un módulo tiene un tema asociado y está disponible y está instalado, pues que lo use. Si no, pues que use el tema por defecto. Y al final ha sido, pues eso, hemos implementado nuestro servicio, que tiene una place, que es cuando queremos que eso aplique, valga la redundancia, y por último, en Determine Active Theme, es donde ya se selecciona el tema final. Y lo que hemos dicho, si la petición actual tiene un módulo, la petición actual tiene un proyecto y ese proyecto tiene un tema, que tendría que seguir el patrón de proyecto / theme. Si eso existe, aplica y entonces ya esa petición va a tener un tema totalmente separado. Y ahora vamos a pasar a la arquitectura de configuración. Esta sería la estructura de carpetas. Tenemos la estructura básica de configuración de Drupal, que es en config.syn, por defecto te lo mete en files, pero bueno, ya Drupal Composer, Drupal Project y otras cosillas, las buenas prácticas es de que estén un nivel por encima de nuestra carpeta web. Y bueno, tenemos por un lado la parte de configuración común y luego utilizamos el módulo de config split para poder hacer pequeños apartados de configuración, sobre todo para el tema de entornos y para el tema de país. Tenemos aquí el entorno de desarrollo, staging, producción y los diferentes países, y por otro lado tenemos un split por cada proyecto, que es lo que hemos estado hablando, que nos va a permitir separar totalmente esa configuración de un proyecto para que lo podamos tener activo en un site, pero en otro de momento no. Y bueno, estos son los diferentes casos de uso que nos hemos encontrado. El de por entorno, vamos a ver ahora ir detallando cada uno. El caso de uso de toda la vida de config split, que queremos que en desarrollo esté Dev, el web profiler y por ejemplo el reroute email, para que no estés mandando suscripciones a tus usuarios de producción y que te los manden a un correo que tú elijas. En staging igual y luego en producción tal cual. Otro caso de uso de configuración tipo de config split, pues por ejemplo que en nuestro site de España pues queremos tener también el catalán, pero el catalán en principio para Italia y para Portugal pues no lo tenemos. ¿Qué pasa si queremos tener diferentes variaciones según combinaciones de entorno y de país? Pues para eso, como son ya partes más dinámicas, solemos utilizar lo que hemos dicho antes de los config filters y ya por última instancia, si no hay más remedio, utilizar el setting PHP.
Y bueno, al final lo que tenemos en la configuración por proyecto es una receta donde tenemos todo lo que pertenece a ese proyecto. Creamos un split de proyecto, hemos dicho, añadimos toda esa configuración, añadimos qué módulos están implicados, que es el módulo de proyecto, y en caso que tenga un tema de proyecto también. Y así nos quedaría la recetilla. Y bueno, pues eso, tenemos la configuración en un módulo que es de empleo, donde tenemos aquí en la parte de módulo el módulo del proyecto y en la parte del tema también. Esta es una cosilla que ocurre con Config Split, que no sé si os ha pasado, que desde la interfaz no te deja meter temas, para añadirlo en un split, pero si te metes directamente a la configuración ya tienes esa clave y los puedes meter ahí. Y bueno, y ya pues toda la configuración que queremos separar totalmente de la configuración principal. ¿Qué pasa? Que no todo es tan sencillo como parece a la hora de desacoplar la configuración por proyecto. Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de los permisos, del honeypot, del config.ignore, etcétera. Son al final ficheros de configuración que, por ejemplo, en el rol anónimo y autenticado, que es un fichero de configuración donde están definidos todos los permisos de un rol que va a ser común para todos los proyectos, pues a lo mejor tienes un permiso que es de ver un vocabulario, pero ese vocabulario es solo de un proyecto. Entonces ya digamos que se está acoplando ciertos ficheros de configuración. El tema honeypot igual, a lo mejor quieres proteger un formulario, pero de un proyecto, y lo tienes en un fichero de configuración que debería ser común para todos. El tema config.ignore, pues lo mismo. ¿Cómo hemos solucionado esto? Pues hemos desarrollado un módulo que nos desacopla totalmente la configuración, que tiene un concepto bastante sencillo, que es que tenemos una configuración principal, que es la común, donde tenemos, en el caso este del honeypot, tenemos aquí formularios comunes, y luego este módulo nos permite que en otros módulos, en una carpeta de configuración desacoplada, tú puedas añadir en un fichero YAML qué claves quieres desacoplar, para que luego en un config filter, que hemos dicho que es un sistema de plugins que actúa en la importación y en la exportación de configuración, pues luego se importe y se mezcle esa configuración común más la configuración propia de tu proyecto, se merge y sea la configuración que está activa en nuestra instalación. Y bueno, ¿cómo activamos nosotros un proyecto? Como hemos dicho, tenemos ya el código desacoplado, la configuración también, y al final, el paso final es que en el settings ponemos el status a true de nuestro config split de proyecto. ¿Por qué lo hacemos en el setting? Porque es la única manera que nos da de poder separar por site esa activación de proyecto. Los pasos serían hacer drusthim 2 veces, que visto así puede sonar a ñapa, pero tiene sentido. El primer drusthim te importa lo que es el config object del split, y el segundo drusthim te importa toda la configuración de ese config object que ya está en base de datos en la configuración actual, pues toda esa configuración asociada te la mete. Y bueno, de cara al flujo de trabajo que seguimos para que este proyecto sea forkeable, que lo puedan usar otros equipos, pues al final copy-paste del flujo de trabajo de cómo se maneja Drupal de cara a las contribuciones. Tenemos nuestras incidencias de funcionalidad común. De momento no usamos parche, usamos directamente pull request, que es lo que va a hacer Drupal en breve. Y bueno, se crea un proceso de revisión, de pruebas, de correcciones, hasta que se mergea. Si hay cambios muy drásticos, pues se crean en una documentación un histórico de cambios, de ahora en lugar de este método úsame este. Y luego se crea una release que está tagueada con las notas de esa versión. Y en cuanto a ese tagueo, utilizamos también, para variar, nos fijamos mucho en cómo trabaja Drupal, que bueno, al final eso nos ayuda también a la hora de tener que contribuir parches de Drupal contribuidos que no sean nuestros, pues nos ayuda mucho más a comprender ese flujo. Y bueno, tenemos la parte mayor, que corresponde con la instalación de Drupal. La minor vamos metiendo nuevos módulos, refactors grandes. Dejamos de dar compatibilidad a métodos deprecados, porque igual que hace Drupal actualmente,
el hecho ya de trabajar con otros equipos no nos da la flexibilidad de decir, venga, nos cargamos todo y el que venga detrás que se apañe. Pues intentamos dejar poco a poco deprecar métodos y ya cuando cambiamos de minor, pues ya sí, a lo mejor vamos empezando a hacer un poco de limpieza y bueno, lo dejamos todo bien documentado. Y en las versiones patch, pues añadimos ya funcionalidades más pequeñas, arreglos menores, se van poco a poco deprecando métodos y metemos actualizaciones de seguridad y otras funcionalidades. ¿Qué es lo que queremos continuar con esta filosofía? ¿Qué cosas nos quedan? Aparte de que tenemos una mejora que mejorar continuamente en nuestros propios módulos para que tengan una mejor cobertura de test, etcétera. Tenemos también pensado ir implementando poco a poco la integración continua, que proyectos que sean muy grandes puedan tener sus proyectos y que se pueda definir de forma sencilla. Añadir split por equipos, si un equipo quiere sobreescribir configuración común, que también lo tenga mucho más sencillo. Y bueno, al final lo que queremos es que este proyecto sea como un Drupal Composer, Drupal Project, donde tú hagas tu require de tu core, de tu config y de tus temas y que puedas ir fácilmente cambiar de versión y añadir parches sobre ellos si necesitas, etcétera. Y bueno, hasta aquí toda la turra. Si tenéis alguna preguntilla, pues es vuestro momento. Los updates en módulos que estén, digamos, en la base común, ¿cómo los manejáis sobre los distintos portales? Porque puede ser que buscáis el código y no hacéis el update y ropa. Bueno, al final eso es un poco el flujo de trabajo de cada equipo. Al final, cada vez que desplegamos, por ejemplo, en Ansible lo tenemos automatizado. Cada vez que desplegamos, se hace todo el tema de Composer y tal, etcétera, se vacían las cachés, se importa ya, se hace el theme, se hace el UDB, lo tenemos en el orden establecido de las buenas prácticas y con eso ya va sobre seguro. Y bueno, si no hay ninguna cosilla más, si os gusta el tema este de estructurar las configuraciones, los proyectos, etcétera, tenemos una charla esta tarde en esta misma sala, a las 5:30, que la da Ricardo Sani y David López, que sigue un poco esa filosofía y está más enfocado al tema de los perfiles. Y seguramente va a estar muy interesante. Y bueno, pues ya está mi chapa. Muchas gracias.